El apartado en estudio está revisando tres temáticas: gravitación universal de Newton, campo gravitacional y peso, y las leyes de Kepler. En ellas tendrán que interpretar la consecuencia de la ley de gravitación universal. La gravitación universal de Newton conlleva errores de personas muy conocidas en física que permitieron llegar a la siguiente definición. Toda partícula en el universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esto indica que cualquier cuerpo que tenga una interacción con otro elemento va a tener una cierta fuerza de atracción. Evidentemente, si vamos a dimensiones pequeñas, como son los seres humanos, esa fuerza de atracción es muy pequeña. No obstante, si se estudian cuerpos como son los planetas, se notará que esa fuerza de atracción permite lo que actualmente se conoce en el movimiento actual de los planetas. Esto lo podemos ejemplificar con una pintura en aerosol. Lo que indica Newton con esta fórmula es que los cuerpos, entre más se alejen, menor será su fuerza de atracción, y entre más cerca, mayor será su fuerza. Cuando nosotros utilizamos una pintura en aerosol, si nos acercamos bastante a la superficie a la que se le va a aplicar, se notarán que abarca poco espacio, pero queda muy bien definida la pintura. No obstante, entre mayor nos vayamos alejando, mayor será la superficie donde se expanda la pintura, pero tendrá una mayor dispersión y por lo tanto no surtirá tanto efecto, hasta llegar a un punto donde estemos tan lejos que la pintura sea casi imperceptible. Seguirá existiendo esa brizna de la pintura, pero será muy poca, ¿no? La fuerza es algo similar. Entre más lejos estemos, puede que ya no se esté percibiendo esa sensación, pero seguirá existiendo. El enunciado anterior se terminó interpretando matemáticamente con la fórmula de la ley de gravitación universal, que explica principalmente el comportamiento de cuerpos grandes como son los planetas. En ellos pueden ustedes estar visualizando cómo interactúan dos masas. Esas masas pueden colocarlas indistintamente, puesto el orden de los factores no afectará al producto. Y dividida va a estar su distancia al cuadrado. Como bien se vio en la anterior imagen, entre más lejos estemos, la fuerza será menor. Entre más cerca se encuentren los cuerpos, la fuerza será de mayor valor. Y una constante que identificará todo ese tipo de elementos o interacción. Esta constante a veces conlleva el nombre de G grande o se le conoce como la constante de gravitación universal, que tiene un valor de 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. La ley de gravitación ejemplifica cómo se comportan dos cuerpos que tienen relación entre sí, pero de igual manera, como ustedes saben, el campo gravitacional tiene un efecto entre un cuerpo que lo genera y algo que se encuentra cerca de él, como puede ser la interacción Tierra y una persona. En ello encuentran una relación con el peso y por lo tanto va a estar también relacionado con esa fuerza gravitacional. Evidentemente, por las dimensiones de los cuerpos, esta no tiene una consecuencia tan notoria como sucede con los planetas. El peso, como se ha definido, es la interacción que tiene un cuerpo con la gravitación, principalmente con la de la planeta Tierra, hace referencia a que el cuerpo será atraído hacia su centro. Tendrá una interacción con la fuerza gravitacional y está ejemplificado en esa ecuación. Simplemente es una igualdad que muestra que ambas fuerzas están haciendo referencia a lo mismo y por lo tanto tendrán una interacción sobre el cuerpo que se encuentre sobre la Tierra, particularmente para el caso del tema. En ello se puede eliminar la fuerza porque al final de cuentas es una igualdad y nada más se igualan los términos extremos. Como pueden notar, en esta igualdad en ambos lados se tiene la masa m, que puede ser cualquier objeto en la Tierra, ya sea una persona, sea un edificio, una roca, cualquier tipo de elemento. Si se elimina esa masa de ambos lados, se obtendría la siguiente ecuación. Esta fórmula lo que permite obtener es cuál va a ser la aceleración gravitatoria en cualquier planeta. El valor de 9,81 metros sobre segundo cuadrado que se le estigma a la aceleración gravitatoria de la Tierra, o también conocido como gravedad, es una consecuencia de esta fórmula.
y lo único que deben de conocer es la masa, particularmente va a ser del planeta, la constante gravitacional que no cambiará y la distancia. Esa distancia está indicando la distancia del centro de la Tierra hacia su superficie. Por lo tanto, será el radio del cuerpo celeste. Si ustedes desean obtener la aceleración gravitatoria de otro planeta, simplemente deberán identificar esos datos, la masa del planeta y su radio. No obstante, esa fórmula tiene un inconveniente. Solo se puede utilizar para los cuerpos redondos, es decir, esféricos. El planeta Tierra no tiene esas condiciones. El valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado que se utiliza para la gravitación simplemente es una generalización a cualquier tipo de fenómeno para poder hacer más fácil su estudio, pero en términos más detallados sería la fórmula que tenemos presente. En ella está relacionando tanto el radio del planeta como la altura en la que va a estar el objeto. Aquí se tiene el Monte Everest como ejemplo y se nota que a la distancia del centro se le debe de incluir esa altura en la que estará posicionado el objeto, por lo cual se tendrán variaciones del valor general de la gravedad que ustedes han estado acostumbrados. Evidentemente, todavía seguirá siendo válido para la mayoría de fenómenos, puesto su diferencia utilizando esta fórmula no será tan notorio. La ley de gravitación universal se suele utilizar cuando se analiza los objetos de manera esférica, tanto sus órbitas como su composición. Las leyes de Kepler fueron un avance radical en su época, puesto anteceden a la ley de gravitación universal, y esta fue concebida de manera empírica, lo que significa que solo con la visualización del planeta, principalmente el planeta Marte, el autor se dio cuenta de cómo era la transición de su órbita. Y con ese estudio generó tres leyes que podían explicar el comportamiento de los cuerpos celestes. El primero de ellos se denomina la primera ley de Kepler, también conocida como ley de órbitas. En ella los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de los puntos focales. Esto es fácil de visualizar con todo el conocimiento y la tecnología con la que se cuenta actualmente, pero en ese momento fue un cambio radical en el cómo se pensaba en la transición de los cuerpos celestes. La imagen hace relación de cuando un planeta estará más cerca del Sol, que es el perihelio, y cuando estará más lejos, que es el afelio. Esto tendrá un efecto también conllevado por la fuerza de gravitación universal. En ella ustedes, como se dieron cuenta en apartados anteriores, entre más cerca esté el cuerpo, mayor será su fuerza de atracción, y entre más lejos esté, menor será su fuerza de atracción. Esto queda resaltado en su segunda ley, denominada ley de áreas. Esta indica que una línea del Sol a un planeta barre áreas iguales en lapsos de tiempos iguales. Puede parecer complicado que esto suceda, puesto en la primera área se nota una mayor dispersión y en el área 2 se encuentra una menor dispersión. Como bien se comentó, esto es una consecuencia de la fuerza gravitacional. Cuando está más cerca del Sol, su fuerza va a ser mayor y por lo tanto va a ocasionar que su velocidad incremente. Pero al estar más cerca, su área se va a ver acotada. Y el área 2, al estar en el punto más lejano al Sol, su fuerza de atracción va a ser menor. Va a ir más lento, pero como tiene una mayor lejanía, su área se va a alargar. Kepler pudo encontrar que ambas áreas son iguales, simplemente va a cambiar la forma en la que están dirigidas, todo en relación de la cercanía de estos cuerpos celestes. Por su parte, la tercera ley de Kepler pueden encontrarla de dos maneras. La primera se le conoce como la ley de periodos. En ella indica que el cuadrado del periodo de cualquier planeta es directamente proporcional al cubo de las distancias promedio entre el planeta y el Sol. La segunda hace mención que la razón de los cuadrados de los periodos de dos planetas, cuales distancia quiera girando alrededor del Sol, es igual a la razón de los cubos de sus promedios. Evidentemente, estos enunciados parecen un tanto complicados, puesto
Lo que están representando es la forma en cómo serán interpretados matemáticamente. En ellos se tendrán las siguientes dos fórmulas, que son respectivas a cada uno de los enunciados. En la primera de ellas, como bien se mencionó, hace alusión al periodo del planeta y a una constante que será válida solo para los planetas y la distancia promedio entre el planeta y el Sol. Por lo tanto, si tú conoces la distancia promedio entre el planeta y el Sol, simplemente la multiplicarás por la constante para las órbitas planetarias y podrás obtener el periodo del planeta o viceversa. Si conoces el periodo, simplemente tendrás que despejar la constante y obtendrás la distancia promedio entre el planeta y el Sol. Por su parte, en la segunda ecuación, hace referencia a que si tú conoces los elementos de un planeta cualquiera, y solo conoces un dato del planeta que gustas analizar, con ello puedes calcular la variable que te hace falta. Por ejemplo, tú que vives en la Tierra, tal vez conoces bien los elementos de este y te interesa saber algún dato específico del planeta Júpiter. Sabes la distancia del planeta Júpiter del planeta al Sol y con ello podrás obtener el periodo de Júpiter. De igual manera, si tú conoces los valores de Marte, y solo el único dato que tienes de la Tierra es su periodo, porque lo has estado observando a lo largo de un determinado tiempo, con ello ya podrás estar calculando la distancia de la Tierra hacia el Sol. La segunda fórmula solo es una consecuencia de la primera, pero es muy útil visualizarlas así porque, como pudiste darte cuenta, la primera basta con que conozcas los datos del planeta que quieres estudiar para poder utilizarla y la segunda requieres de un planeta de apoyo para poder obtener el valor deseado. Ejemplificando lo anterior, se tiene el siguiente cuestionamiento. Durante un eclipse solar, la Luna, la Tierra y el Sol están alineados. ¿Cuál será la fuerza ejercida por el Sol sobre la Luna? En la imagen puedes notar ya los datos característicos de cada elemento y su distancia promedio. Para poder obtener lo solicitado, primero debes identificar los datos proporcionados. Principalmente, al tener una imagen, es fácil porque ya se tiene un diagrama con el que poder trabajar. Particularmente en el cuestionamiento actual, se solicita observar qué pasa en el sistema Sol-Luna. En él ya se tiene la distancia promedio de la Luna al Sol y se tienen sus masas. Tú elegirás qué masa poner como la primera y cuál será la segunda. No importa cuál orden elijas, puesto al ser una multiplicación, el orden de los factores no afectará el producto final de la fórmula. Con ello en mente, simplemente tienes que elegir la fórmula a utilizar. Al saber que se está solicitando una fuerza, se sabe que está haciendo alusión a la fuerza gravitacional y por lo tanto se coloca la fórmula pertinente. Un dato implícito en este tipo de problemas es G grande o la constante gravitacional, que debes de tener en cuenta siempre que se te presente un problema así. Para volver más particular esa fórmula al problema en cuestión, se eligió colocar subíndices que indicaran a qué está haciendo referencia cada una de las variables. La fuerza se le colocó una S y una L para indicar que es la fuerza de atracción solo una y a la masa de igual manera se identificó cuál es la del Sol y cuál es la de la Luna. Este tipo de problemas con las fórmulas ya bien cimentadas y vistas anteriormente son sencillas de utilizar, puesto solo hay que sustituir y realizar la operación pertinente. Una de las complicaciones que se tiene para este tipo de ejercicios es que se requiere el uso de notación científica. La notación científica la puedes encontrar cada vez que veas el término por 10. Si se te dificulta el manejo en tu calculadora, te recomiendo que te apoyes de tu profesor. Verás que con el tiempo se te hace muy sencillo y notarás que el problema en cuestión es relativamente fácil de resolver. Para el cuestionamiento del ejemplo, su respuesta es de 4.391 por 10 a la 20 newton, un valor bastante grande
que es congruente, puesto las variables que relacionan a los planetas también tienen una dimensión considerable. En conclusión, se te pueden dar las siguientes recomendaciones para poder contestar cualquier tipo de problemas de las temáticas en estudio. Primeramente, lee el enunciado y obtén los datos explícitos del problema. Posteriormente, dibuja un diagrama representativo del fenómeno. Este diagrama no tiene que ser tan detallado, simplemente que te ayude a poder escribir los datos de una manera más sencilla de entender y de igual manera que tú identifiques las constantes que ya están implícitas en el problema. Es muy importante que revises que los datos mantengan las mismas unidades, puesto si no requerirás hacer una conversión. Al ya tener los datos y las variables en las unidades especificadas, debes de verificar la variable solicitada y si ésta concuerda con la fórmula elegida. Al finalizar, lo único que debes de hacer es sustituir los datos y calcular la variable requerida. Para finalizar, no olvides las unidades, puesto en física es esencial ya que te indican la variable que estás estudiando y si esta es correcta. Tremenda.com.